Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Y para este fin de semana estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma. Y para eso me acompaña mi compañera Lucy. Bienvenida, Lucy, ¿cómo está? Muy bien, Padre, ¿cómo le va? Cansadita porque me dice que acaban de pasar sus confirmaciones en Así su parroquia, es, su grupo. Padre. Pero un respiro, Ay, sí. decir, otro año más. Otro año ¿Cuántos más. fueron confirmados? 230 jóvenes. Jóvenes. Ujú, ¿En 230. una misa, dos misas, tres Dos misas. Dos Ay, misas. no. Sobrevivimos dos, Padre, dos misas. Qué bueno. Pero ya a preparar el siguiente año. Sí, Padre, pero felices, contentos, ¿verdad? Orando todavía por esos jóvenes que están así recién estrenaditos, ¿verdad? Pero están motivados, se Sí. quedan motivados. Como cuando uno está en la misa de los niños de la primera comunión, que ve la carita de los niños con aquella emoción, con aquel encanto. Los confirmados también están Sí, en Padre. la misma situación. Claro que sí, y pues bendecidos, ¿verdad? Ahorita ungidos, recién ungiditos con el Sí, Espíritu qué Santo. bueno, qué bueno. Oremos para que las gracias que han recibido en este día de su confirmación sean fecundas para el resto de su vida. Y bueno, pues tenemos que hacer alusión que son las últimas confirmaciones de Sí. nuestro obispo, porque Ajá. pues sabemos que ya ha sido, hemos recibido la noticia en semanas Sí. pasadas que ya ha sido asignado el obispo Joseph de la Arquidiócesis de Los Ángeles para venir aquí a nuestra diócesis. Entonces, bueno, pues nos estamos preparando también para ese Fue acontecimiento. su última confirmación en nuestra parroquia. Sí, pero yo hasta donde he oído creo que si se queda aquí en nuestra diócesis como emérito, Armando Javier Ochoa, pues puede colaborar si se le invita, porque pues sigue teniendo el título de obispo, emérito, por supuesto, y eso depende ya de cómo coordine, Pues si ojalá se que le sí. invita. Sí, porque yo creo que fíjate La ayuda que es necesaria. Fíjate que Ajá. es interesante como cuando uno tiene en la parroquia un sacerdote adscrito también, que ya está retirado, pero está ahí ya, como decimos, en caso de emergencia pues sí, y como decimos, digo, con todo respeto, el dicho que alguien lo compuso, ven burro y se les ofrece viaje, ¿verdad? Ándele. Entonces, en nuestra parroquia ese es el caso. Tenemos al padre James Catalano. ¿sí? Que está Que retirado está ya. retirado, Sí. entre comillas, Sí. pero pues él hace una labor inmensa, ¿verdad? A sus 84 años de sacerdote retirado. Ayer, pues en todos los días en la parroquia lo podemos mirar, que él escucha confesiones igual que los que no están retirados. Sí, claro. Lleva una vida muy, pero muy ocupada para estar retirado. Yo creo que aquí en nuestra diócesis, si Armando, nuestro obispo, o todavía ordinario, si decide quedarse aquí en nuestra diócesis, que hasta donde conocemos, creo que sí se va a quedar aquí en nuestra diócesis. Pues sería una gran bendición. Vamos a tener la experiencia de tener un obispo emérito y el ordinario, obviamente, y la experiencia de estar, obviamente que el que va a llevar, el que tiene la responsabilidad, sabemos, va a ser el ordinario, Joseph, pero Armando, si se queda aquí en la diócesis, pues con la debida invitación y proceso a invitar a confirmaciones, a algunos retiros por ahí, pues va a ser una buena Sí, experiencia. Padre, una bendición. Y bueno, enorme. Lucy, ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Yo creo que vamos como a la mitad, Ahí la llevamos, Padre. Sí, vamos como a la mitad, sí, ahí la llevamos, exactamente, porque yo creo que a estas alturas debemos de ir evaluándonos cómo vamos caminando, como en ese peregrinar de nuestros 40 días hacia la tierra, el pueblo de Israel estuvo caminando los 40 años para llegar a la tierra prometida. Nosotros, obviamente, nos estamos preparando para la Semana Santa o la Semana Mayor y vamos en el tercer domingo de Cuaresma. Bueno, pues para enfatizar más el mensaje para este fin de semana, vamos a darle continuidad con la primera lectura, mis hermanos. Ojalá que nos acompañen. Recuerden, tercer domingo de Cuaresma, ciclo C, y la primera lectura es tomada del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 8 y del 13 al 15. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de
Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, en el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucy, en esta primera lectura del libro de El Éxodo, hemos escuchado, hemos leído y escuchado, por supuesto, cómo Dios escoge a Moisés para una misión bien importante. Dios escoge y lo llama, pero es increíble. Sabemos que Dios tiene una forma diferente de llamar personas, porque Dios llama de diferente manera. Dios no nos llama, no tiene un plan así de decir: oh, yo llamo de esta manera. No, Dios llama de diferente. Dependiendo de la persona, dependiendo ¿verdad? dependiendo todos de la persona. Todos escuchamos diferente, todos aprendemos diferente, cada uno. Escuchaba yo un orador en un retiro, dice: Dios a cada quien le llama según su idioma, según sus intereses, ¿verdad? A lo mejor a mí me encanta el cine, a Christopher West. Él es un experto en la teología del cuerpo, y él decía: a mí me encanta el cine, y yo miro cómo Dios a mí me habla a través del cine, a mí me habla a través de la música, y eso no quiere decir que a ustedes les vaya a hablar igual. A cada uno nos habla según nuestros intereses. ¿Sí? Entonces la llamada de cada uno de nosotros es muy peculiar. Sí, es decir, según el plan de Dios, según la necesidad de uno y según las cualidades de uno también, porque Dios, o sea, todo eso lo valora. Dios, fíjate que, Lucy, qué importante que Dios no actúa como nosotros. Porque, ay, imagínese, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Exacto, porque si Dios tomara los conceptos que nosotros usamos a veces, no, hombre, Dios no llamaría a nadie, diría: no, pues ¿a quién llamo? Miren, al mismo Moisés. Exactamente, pero fíjate, por ejemplo, hoy en la llamada a Moisés, la llamada se da a través de la curiosidad, porque Moisés dice, estaba pastoreando el ganado de su suegro Jetro, dice, y vio una zarza que se ardía pero sin consumirse. Fíjate que esta llamada de Moisés va en yo lo comparo con otra llamada de otro personaje que a veces pasa desapercibido, Zaqueo.
Saqueo también, que quería conocer a Jesús y por curiosidad, dice por curiosidad, tenía curiosidad de conocer a Jesús y se sube a un árbol, porque era, Chiquito. exactamente, era chaparrito. Era de mi familia, yo creo. De nuestra familia. Entonces, de la curiosidad nació una vocación, un llamado, porque luego le dice Jesús también a Saqueo, bájate de ese árbol porque mira, hoy voy a hospedarme en tu casa. De la misma manera, Moisés cuando ve la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, se acerca como por curiosidad. Y hay un dicho muy popular que dice, la curiosidad mató al gato. Y cuidado, porque cuando nos acercamos a veces a las curiosidades de Dios, cuidado porque es cuando Dios tiene... Se aprovecha. Se aprovecha, pero se aprovecha... No en el mal sentido de la exactamente, palabra. se aprovecha... Sino en el buen sentido sí, de la exactamente, palabra. porque ya tiene tengo un tu plan, atención, ahora ven. Sí, Igual porque que siempre Moisés. Dios de la curiosidad de nosotros va a sacar algo nuevo, a diferencia de nosotros, que cuando nosotros usamos la curiosidad humanamente, híjole, a veces la regamos. Y decía un padre, metí las 4 y no metí más porque no tenía. por eso, hoy el llamado de Moisés, dice, vio la zarza que ardía, no se consumía, se va acercando y de repente Dios que le empieza a hablar y obviamente la actitud de Moisés dice, caray, pues, ¿qué pasó? O sea, oigo voz, pero no veo a nadie. Y ya se desarrolla todo un diálogo muy bonito entre Moisés y Dios, precisamente. Y ya Dios, lo que le dice, fíjate, Dios le empieza a descifrar el plan. Y le dice, mira, he oído el clamor de mi pueblo que está en la esclavitud. Sus gritos, sus lamentos han llegado hasta mí. Y te he escogido a ti para que tú vayas y les anuncies que he decidido liberarlos de la opresión. O sea, un plan de liberación. Hay que acordarnos, mis hermanos, que estamos en la Cuaresma. Y la Cuaresma, obviamente, vamos a la mitad, lo decíamos, a mitad de Cuaresma. La Cuaresma es un momento y una oportunidad también que Dios tiene para liberarnos, desencadenarnos ¿de qué? Pues de todas nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Todo aquello que nos separa exactamente, ejemplo del pueblo de Israel que Dios lo quería liberar a través de la mediación de Moisés. Es un plan muy bonito y ya Moisés obviamente dice, oye, pero si me preguntan quién es el que me envía, porque viene un segundo momento, si les digo, les voy a anunciar el plan que tú ya me has planteado, pero me van a preguntar, ¿quién te mandó? Exactamente, ¿quién? A ver, ¿a nombre de quién vienes? ¿Yo qué les voy a decir? Fíjate que aquí empieza a usarse, y por eso yo digo que la iglesia es partidaria de la mediación. A diferencia de nuestros hermanos separados que nos critican muchísimo, que dicen que Dios no acepta la mediación. ¿Cómo que no? Claro que Él Dios nos manda. Exactamente. Mandó a Moisés a que hiciera Exactamente. Es una mediación para liberar al pueblo, a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, de la esclavitud, que había caído en la esclavitud de los egipcios, y a través de la mediación de Moisés les va y les anuncia. Primero, es el primer paso, el anuncio. Ve y anúnciales, porque quiero liberar a mi pueblo. O sea, yo creo que ya en este tercer domingo de la Cuaresma, el tema central es Dios que nos quiere anunciar y nos quiere liberar o nos quiere recordar que estemos dispuestos a liberarnos, a rescatarnos y en el fondo es pues a salvarnos de todo lo que, pues de las cosas que tengamos. Y es precisamente para lo que nos estamos preparando, Padre, ¿verdad? Para el misterio más grande de amor que ha existido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Jesús que vino a morir por nosotros, a liberarnos de nuestros pecados, a pagar una deuda que no era de Él, pero que nosotros no podíamos pagar. Dice, Él asumió, la hizo suya. Sí. Entonces es muy buen momento, hermanos, de verdad. A veces hacemos nuestros propósitos de Cuaresma, al inicio de Cuaresma, pero no es tarde todavía en este tercer domingo de Cuaresma. ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es aquello que ocupas que entregarle al Señor para que te libere de eso? ¿Qué es lo que te esclaviza?
Entonces, muy buen momento, Padre, el ombliguito de la Cuaresma, Sí, muy buen momento para exactamente, sí. reflexionar. Si no hiciste ningún propósito al inicio de la Cuaresma, no es tarde, todavía lo puedes hacer. Porque, fíjate, digo, qué bueno que Dios que tenemos el tiempo de la Cuaresma, porque este tiempo de Cuaresma, Lucy, nos ayuda y sobre todo pone a mucha de nuestra gente a pensar, a reflexionar sobre su humanidad, sobre todo la situación que están viviendo. Y mucha gente ya lo hemos experimentado desde que comenzó la Cuaresma, y uno como sacerdote lo experimenta en la confesión, que hay gente, porque los temas que se nos han presentado en domingos anteriores son temas muy, muy, muy bonitos, muy trascendentales y muy espirituales. Y en el fondo, ¿qué es? Pues es Dios que nos está recordando quién es Él. ¿Cuál es la finalidad, como lo decías tú, para qué es la finalidad de la Cuaresma? Que nos quiere recordar que Él murió por nosotros. Y nosotros nada más debemos de hacer lo último ya, lo más fácil. Porque lo imposible ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y fíjese que sí, la Cuaresma es el tiempo ideal para acercarnos a Dios, porque yo en mi experiencia personal tenía 16 años cuando regresé para México por primera vez después de haber migrado a los Estados Unidos a los 10 años. Entonces yo regresé y toda mi vida había practicado mi fe, toda mi vida es de ir a misa, toda mi vida era de acercarnos. Mis papás estuvieron siempre muy atentos de guiarnos en la fe. Entonces yo recuerdo que esa Cuaresma que yo regresé a México, las lecturas, especialmente del Antiguo Testamento, donde Dios nos revelaba su historia para la salvación de nosotros, yo me quedé impactada. Entonces fue de ahí donde surgió mi deseo y mi hambre más de Dios. Y desde entonces, desde esa Cuaresma, yo empecé a buscar más activamente por mi propia cuenta, aparte de lo que mis papás hacían, a buscar mi fe. Entonces sí, tiene usted toda la razón, la Cuaresma es el momento Porque ideal. tú vienes, Lucy, tú vienes de un estado, de una parte de México donde es muy espiritual, ¿sí, verdad? Sí. O sea, la fe está muy arraigada porque es tierra de mártires, ¿no? Sí, Padre. Tierra de mártires, y ya lo decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y de ahí es donde precisamente de esa gente que murió derramando su sangre por el amor a nuestro Señor Jesucristo, de allí surge ese fervor religioso, ese amor hacia la iglesia y ese compromiso, porque no hay un compromiso hacia la iglesia si no hay amor hacia la iglesia. Exactamente. como el compromiso que se comprometió a hacer Moisés cuando escucha el llamado de Dios, porque fíjate que tranquilamente Moisés podía haberle dicho, o sea, decirle, no, mira, escoge a otro, llama a otro, yo. Se me va una chiva. Sí, exactamente. Yo aquí tengo mi trabajo, yo aquí tengo mi compromiso, tengo mi responsabilidad. No, mira, está muy bien, muy bonito el plan, el proyecto que me propones, pero mira, no, mejor llama a otro. Sin embargo, Moisés dice, se comprometió por el amor, por el compromiso, y empieza a estar más abierto al plan de Dios. Fíjate que esto es algo importante, Lucy. Cuando el ser humano se abre al plan de Dios, yo les digo, mira, ten cuidado porque cuando le abrimos la puerta a Dios y el Espíritu Santo llega, después, agárrate porque vienen compromisos. No recuerdo qué santo decía que si vas creo que era San Agustín que decía, si vas a servir a Dios, prepárate para la batalla. Sí, exacto, sí, así es. Por eso precisamente Moisés, hoy que lo hemos escuchado en la primera lectura, de decir, ok, pero me comprometo a este plan, a este proyecto, y de ahí se va a derivar todo el plan de la salvación, de la esclavitud del pueblo de Israel. Y bueno, para darle continuidad a la idea de este tercer domingo de la Cuaresma, mis hermanos, los invitamos para que nos acompañen a leer ahora el Evangelio, que es también muy importante, y el Evangelio para este tercer domingo de Cuaresma es tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo
13 versículos del 1 al 9. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús al pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús venía cansado del camino. Se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es Él, el que te pide de beber, tú pedirías a Él y Él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». Adelante, la mujer. La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto es en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos». Adelante. Pero se acerca la hora. Ay, Padre, mil disculpas. Pero se acerca la hora y está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque así es el Padre quien quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará la razón de todo». Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas? ¿O de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y comenzó a decirle a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde estaba él. Mientras tanto, los discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega?». Pero bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo,
Se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado, otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en este evangelio, por ahí hay variación porque es en el domingo donde se pueden presentar por ahí los catecúmenos y hay variedad en el evangelio, por ahí van a escuchar. Hoy hemos escuchado el evangelio del diálogo entre Jesús y la samaritana, que es un diálogo muy importante donde precisamente caemos a lo mismo. Dios da a conocer un plan que nosotros hemos vivido, como en la samaritana, que le dice, es cierto, porque mira, has tenido varios hombres y ninguno es tu marido. Y la mujer, Lucy, se sorprende porque nuestro Señor como decimos, la descubija de su vida pasada, pero si hay alguien que conoce nuestra vida, nuestro pasado, ahora sí, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pues sabemos que es Dios. Por eso este tercer domingo de la Cuaresma, mis hermanos, los invitamos para que no tengan miedo, no tengan temor, no tengan esa temerosidad de acercarse a la confesión si hay la necesidad. Acuérdense que estamos tercer domingo de Cuaresma, la mitad de la Cuaresma, y tenemos que ser conscientes que para acercarnos a Dios, Dios nos conoce toda nuestra vida, conoce nuestro pasado y conoce las cosas buenas y también las cosas malas. Es decir, que no tengamos temor de ante la confesión, pues desvelar nuestro pasado, porque Dios nos está esperando con los brazos abiertos y estar dispuestos a levantarnos, a seguir adelante y sobre todo a recibir el perdón y el amor de Dios. Bueno, Lucy, pues muchas gracias. El tiempo se nos ha terminado y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Dios los bendiga. Cuídense mucho.